Muy buenas tardes, queridos alumnos de la clase de Teoría del Turismo. Este es la tercera clase de lo que va del trimestre, quedando pendiente una sola actividad y una sola clase que finalizaría lo que es el trimestre del presente año, este periodo. Tienen que tomar en cuenta si van a pedir alguna de las clases como restitutiva, como eh, que vuelva a realizarse junto con la actividad, deben solicitarla y llenar los respectivos protocolos, requisitos que sigue la universidad para que puedan ustedes tener en cuenta esa clase y esa actividad, que sea sumatoria a las notas. Vuelvo y repito, si ustedes ven necesario que necesitan realizar alguna de las clases que se ha dado como recuperativa, tienen que ponerse en contacto con control de estudio y solicitarla llenando los protocolos. Ahí le dirán cuáles son esos protocolos, o sea, y para poder avalar esa recuperación de esa clase. Queda todavía, vuelvo y repito, una clase y una actividad. Ahorita ha finalizado la tercera actividad, ya tuvimos hoy es la tercera clase, pero tienen que tomar en cuenta que aún en este momento, dando la clase, todavía no he cerrado el aula por las situaciones que hemos presentado en el estado sobre la cuestión del internet, sobre los problemas de energía eléctrica. Entonces uno en ese sentido es comprensivo y todavía da chances para no cerrar el aula, las actividades. Pero en algún momento ya cierro y no hay excusas porque se ha dado bastante tiempo para mí. La tercera actividad que se tenía plasmada para estas semanas eran lo que era un ensayo con sus propias palabras, con sus propios términos, citando en el mismo, avalándose con conceptos fundamentales, con doctrina, pero sustentando el argumento en ustedes mismos. Sí, esa es la tercera actividad. Ya la cuarta actividad es el trabajo que ahí está especificado en la plataforma. ¿Sí? Entonces, eh, en ese sentido, pues les agradezco que se pongan al día, se pongan al tanto con las respectivas clases y puedan ustedes tener un término feliz durante el trimestre. Eh, Vuelvo y repito, ya comenzando la clase, mi nombre es Walmor Moreno, soy el abogado y también profesional del área de turismo. Cualquier cosa me pueden escribir por la plataforma, que es lo más directo, o por mi número de celular 0412-062-7031. Ya comenzando esta tercera clase, vamos a ver lo que es la teoría en sí, de teoría general del turismo, el enfoque sistémico que tenemos. Me imagino, yo le he dado material a ustedes para que este, vean eh, qué es lo que es la teoría, en qué se basa la teoría, los sistemas teóricos que existen y la teoría del turismo. Ustedes deben conocer, identificar las interacciones que conllevan el quehacer turístico, así como los diferentes elementos que los diferentes enfoques que ustedes les he dado para investigar conforman todo lo que es el sistema turístico, tanto a nivel nacional o vamos a ser más específicos, tanto a nivel local, municipal, estatal, nacional e internacional. Dentro de esto, lo que vamos a ver en la clase de hoy, nos abocaremos más que todo a lo que es el estudio del origen de los conceptos e implicaciones del sistema turístico.
También vamos a analizar un poco los que son algunos de los modelos que en las investigaciones que yo les mandé, ya lo deben conocer, que bajo diferentes perspectivas proponen su estudio. Finalmente, vamos a estudiar algunos otros conceptos relativos a los elementos que lo conforman. Tal es el caso la oferta turística, la demanda, los elementos de la infraestructura, las plantas turísticas, los atractivos, las operadoras turísticas, los equipamientos, instalaciones, las relaciones con las instituciones eh, rectoras de lo que es el turismo en Venezuela, el equipamiento de instalaciones, la superestructura, todo eso lo vamos a enfocar hoy, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta que para ver los fundamentos y origen del concepto de sistema y su aplicación del turismo, pues debemos de alguna manera enfocarnos y comprender lo que es el concepto del sistema turístico. Ese concepto es necesario comprenderlo. ¿En qué sentido? En las implicaciones de la teoría de sistema, el significado, ya que en esta se basa las concesiones mismas, se basan las concesiones mismas, un momentico, por favor, se basan las concesiones mismas de, eh, se me fue, lo que es el llamado el sistema turístico como tal. Por ello, debemos concentrarnos en, eh, en lo que es la definición y los orígenes y la aplicación de las diferentes teorías. Tenemos, de lo que se le mandó a investigar a ustedes, tenemos que ver qué definiciones e implicaciones tiene el análisis del análisis sistémico a nivel de la teoría. Como ustedes saben, la teoría se basa en hipótesis, se basa en hipótesis y en análisis que diferentes autores han presentado. Ahora muy bien, por lo menos en la época mía a nivel profesional, ya, como estudiante de turismo, que fue la primera carrera que saqué, no se veían estas materias, ¿sí? Como podemos ver, son materias muy, a pesar de los años, son materias muy recientes y son materias que hacen la base de lo que es el licenciado en turismo, hacen la base de lo que es el profesional en turismo, hacen la base de lo que es el técnico superior en turismo. Entonces, como podemos ver, estas definiciones, implicaciones, estos análisis sistémicos, debemos enfocarnos más que todo en esas teorías basadas en los diferentes conceptos y doctrinas que se manejan a nivel de lo que es el turismo. ¿Sí? El turismo abarca muchas cosas. Mucha gente comete el error, bueno, lo digo yo a motus propio como profesional, que dicen que la industria del turismo, el turismo es una industria sin chimenea. No. Primero, no es una industria sin chimenea. Segundo, no es una industria, sino el turismo se desarrolla. El turismo se genera. El turismo se aplica en base a las necesidades que se tienen. Esa persona, ese individuo, ese paz o ese cliente que por algo dice, Poncho, le necesito viajar, necesito hacer turismo, ahí ya relativamente aplican todas estas definiciones e implicaciones, estos análisis sistémicos que hay. Por eso hoy en día, en base en otros países y los países que manejan y se basan más que todo en esta parte turística, podemos ver y se pueden dar cuenta, muchachos, que eh, ellos manejan estadística, manejan diferentes teorías, manejan diferentes programas informáticos con referente al turismo. Y si podemos ver, durante la época de pandemia, así como muchos países estuvieron encerrados los ciudadanos en su casa, también otros países que viven del turismo aplicaron medidas extremas, pero el turismo siguió creciendo. Mire, por lo menos a nivel internacional, futuro licenciado, ustedes no se imaginan la cantidad, los miles y miles y miles de personas que diariamente
pasan por los aeropuertos principales del mundo, de esas famosas capitales, este, para hacer turismo, porque todo el que viaja de alguna manera hace turismo. Sí, todo el que viaja de alguna manera eh, genera ingresos, de alguna manera genera expectativas, de alguna manera se fija en algo. Y entonces, por eso es que hay diferentes tipos de turismo, el turismo económico, el turismo. Yo me acuerdo que hace años en la universidad también se hablaba del turismo sexual. Y hay unos que lo reconocen, otros no, pero sí existe. ¿Sí? Sí existe y para abundar en eso, bueno, tendríamos que hacer varias clases por la misma situación de que es la cuestión cultural, es la cuestión eh, de implicación de muchos países, con quién fin se hacen, todas esas situaciones. Fíjense una cuestión, desde los años 50, a través de la creación de la asociación denominada la Sociedad para la Investigación General de Sistemas de Kenneth Building y el nombre en inglés Anatol Rapport Ralph Gerard y Luigi von Bertalanffy, Sistema difunden la teoría general del sistema, el TGS. Ese material se los di a ustedes en, en los diferentes módulos. Ese material está ahí. Estos autores, estos investigadores, como ustedes se pueden dar cuenta, como una epistemología y un método común a toda la ciencia aplicable a los distintos objetos de estudio. Un concepto clave en estas teorías del sistema que es aplicado a la manera general para describir a los elementos que se relacionan significativamente entre sí, en el sentido que el nivel de interdependencia fuera elevado, que tuvieran cierta precisión en el tiempo y el espacio, y que poseyeran una cohesión interna. Si ustedes se ponen a analizar en base a este concepto, en base a esta teoría de la epistemología, podemos observar que esa interacción, ¿sí? Esos elementos que se relacionan entre sí, por lo menos a nivel turístico, ¿cuáles serían esos elementos? El cliente, el espacio donde va, el tiempo, ¿sí? Y esa conexión interna que realizan desde la perspectiva de la operadora turística, el momento que lo atiende, hasta la perspectiva donde llega a establecer en ese sector, en esa comunidad, en ese sitio, ¿sí? Entonces, como podemos ver, un concepto clave que muestra esta teoría del sistema que es aplicado de manera general para describir los elementos que significativamente, se relacionan significativamente en una precisión en el tiempo y en el espacio. En los distintos campos de la ciencia no implica que se partiera de una teoría sistémica, la cual requería la aplicación de una serie de requisitos. De hecho, la teoría general sistémica no llegó a conformar una teoría general como tal, puesto que los conceptos constitutivos más importantes no crearon una construcción teórica unificada. Como podemos ver, hay diferentes tipos de teoría, ¿sí? Y diferentes autores. Hay autores que manejan esas teorías de una manera sistémica y hay autores que manejan esa teoría de una manera empírica, de una manera más amplia, más generalizada, de acuerdo al tiempo y espacio y de acuerdo a la teoría que se está generando en ese momento, ¿sí? Vuelvo y repito, no es lo mismo sacar una teoría general de turismo que una teoría general de, vamos a suponer, de la psicología, ¿sí? O de una otra materia, de la cual son diferentes puntos. Ni siquiera la teoría general de la sociología, que se manejan diferentes tipos de sistemas y que de todas maneras el turismo implicara la parte sociológica también, son diferentes puntos de vista y diferentes conceptos a analizar. Ahora bien, esta teoría y sistema debemos aplicarla al estudio del turismo, de lo cual hoy en día, en base a esos estudios, esas postulaciones, la teoría general del sistema, abren nuevas perspectivas
como yo le estoy diciendo al principio, esa nueva perspectiva, viendo que son materias relativamente nuevas, son conceptos e investigaciones nuevas. Mire, a nivel turístico se investiga como ustedes no tienen idea, ¿sí? ¿En qué sentido? Le voy a decir algo. Nada más en los aeropuertos internacionales, a usted, a uno lo obligan, porque es así, usted no tiene más ninguna otra entrada, lo obligan a pasar por lo que es este Puerto Libre o el Duty Free. Mire, usted pasa con los bolsos que lleva, la maleta, tiene que pasar por esos pasillos con cuidado, porque donde usted llega a tumbar algún elemento de los que hay, dígame, yo pregunté por una colonia y valía 400 euros, imagínense, y estaba ahí prácticamente a la esquina del stand, ¿sí? Ahí no estaba ni siquiera protegida ni nada, sino ahí, es más, usted podía agarrarla y todo, y los pasillos son corticos, entonces usted ve todo ese viaje turista o esas personas haciendo tránsito, pasando por duty free obligado. Y eso es una manera de generar esos compromisos en base a que al turista, pues, invierta, pues, compre. En el avión, a nivel internacional, en el avión, a usted, bueno, no sé si en todas las líneas, en las líneas que yo viajé, pues sí lo hacían. A usted le colocan unos catálogos para usted ahí mismo comprar. Y aunque ustedes no lo crean, muchachos, ustedes ahí mismo compran, pasan la tarjeta o a través del celular por sistema de QR y en pleno vuelo, a miles y miles de kilómetros del continente, en pleno del Océano Atlántico, usted puede hacer la compra y una vez se hace efectiva. Ellos tienen sus aparatos, para realizar las operaciones y todo eso se maneja en base al turismo. Hay muchas perspectivas. Mire, aquí en el Táchira, uno que ha trabajado en esta área de turismo, uno hace análisis y se ve lo que es la relatividad de lo que es el turista y de lo que en verdad vaya a invertir y vaya a gastar. Aquí había llegando a San Pedro del Río, había una comunidad, no me acuerdo cómo era que se llamaba, eso fue hace años, el señor ya falleció. Eso tiene su historia, ¿sí? Por ahí me contaron la historia de que fue un taxista que llevó a una monja, la monja había fallecido, pero él la llevó, en el carro dejó un libro, en base a ese libro era como una especie de Biblia. Él se entregó a Dios y creó esta comunidad que quedaba en el desvío que hay para San Pedro del Río y para Colón. Yo me acuerdo, le estoy hablando de hace años. Eso era una hacienda, una especie de hacienda que estaba a la usanza de la época de Jesús. La gente se vestía a la época de Jesús. Habían puros, la construcción del área era de piedra, bueno, lo que yo pude observar hace años. Habían manantiales, había un señor, la gente dice que se parecía a Jesús, pero recuerden que hoy en día, claro, hay tecnología y todo, pero no sabemos el retrato de Jesús. Nos han hecho ver unas imágenes de Dios y de Jesús, este, como lo escriben las personas que lo pintan, ¿sí? Más no es nadie tiene una fotografía o un selfie de Jesús, por decirlo así. Ahorita que a través de las redes sociales echa mucha broma en base a eso. Pero el señor pues tenía su barba blanca, su cuestión. Para los cuadros que uno ve de Jesús, pues el señor tenía su apariencia, pues. Y vuelvo y repito, un detalle era que se vestían a la usanza de la época. Entonces ustedes eran, pero profesor, ¿usted para qué nos comenta eso si estamos viendo la teoría? Bueno, es por esa misma situación de lo que vemos, lo que es la inversión. ¿Qué era lo que pasaba? Supuestamente en esa hacienda, no sé cómo reescribirla, ahí se hacían milagros, ¿sí? La gente iba y hacía milagros. El Señor, no sé, o el agua, no sé cómo era la cuestión. La cuestión era que llegaban
bastantes autobuses de Colombia con diferentes personas. Pero en vez de generarse un turismo sistémico, un turismo en base a estudio, de que las personas llegaran, visitaran el templo, ¿sí? Y salieran y visitaran los pueblos cercanos, Colón, San Pedro del Río, no, la gente llegaba, tenían su paquete comprado, le daban una especie de tamal, una especie de hallaca que ellos traían, o sea, ellos no compraban nada en el camino, nada, nada. Aquí en Venezuela nada, tampoco visitaban, así como llegaban a la hacienda, al templo ese, entraban, hacían lo que tenían que hacer, salían, se volvían a montar al autobús y dele otra vez para Colombia. Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre decía que uno analizaba las cuestiones turísticas, porque uno también era profesor y también comprendía actividades turísticas, ¿sí? Uno trabajaba en esta área, pues una de las cosas que uno decía era que debería de haber un sistema donde la persona entrara al templo y también hubiesen unos paquetes turísticos, pero hubiesen unos paquetes turísticos que pudiera esas personas gastar y tener entrada y conocer los que son los pueblos aledaños, que eran por lo menos Michelena, que era Colón, que era San Pedro del Río, que es un pueblo turístico, para que se generara el turismo. No se hizo, lamentándolo mucho, no se hizo. Y eso, por lo menos yo que estuve en esos estudios, lamentándolo mucho, pues las personas venían, así como yo le digo, entraban al templo, desarrollaban sus actividades ahí, salían y se volvían a montar los autobuses y le para Colombia. Claro, le estoy hablando de hace años. Hoy en día, por lo menos Venezuela y el estado Táchira debe generar estas teorías turísticas en base a los sistemas aplicados de estudio, estas teorías generales de sistema, pero en base a lo que es la teoría del turismo, en base a esas hipótesis para poder tener ese atractivo y esa generación de que personas vengan a disfrutar del estado Táchira, vengan a disfrutar. Y sea como sea, mire muchachos, una de las cosas que yo le digo es que Venezuela tiene, eh, eh, Venezuela tiene grandes potencialidades turísticas. Venezuela tiene diferentes áreas para desarrollar turismo. Muy bonita, muy bonita. El estado Táchira tiene bastante variedad, variedad en cuestiones turísticas. Igual que en otros estados del país, otros sistemas del país. Imagínense, cuando yo le hablo a las personas de Lara, a las mismas personas que viven en el estado Lara, en Barquisimeto y eso, yo le digo, no, pero es que ustedes tienen allá páramos, ¿sí? Bajan la temperatura a -1 grado. No, ¿cómo va a creer? Si Barquisimeto es puro calor, no, es que yo no hablo de Barquisimeto, yo hablo por lo del Tocuyo, no, pues es que el Tocuyo también es calor y eso no. Hablamos para las montañas de Lara, lo que es el Parque Nacional de Inira. Entonces, una de las cosas que yo digo es que nosotros muchas veces conocemos más de fuera del país que nuestro propio país, nuestra propia belleza. Y como bueno venezolano, no reflejamos este, ese sentir, ese sentir de vida de que tenemos estas maravillas dentro de nuestro país y la dejamos pasar. Entonces, volviendo otra vez con los que son las teorías generales del sistema, estas postulaciones abrieron una nueva conceptualización hacia el turismo, porque son conceptualizaciones y estudios que son nuevos, dando la oportunidad para entenderlo como un conjunto interrelacionado, prestar atención, un conjunto interrelacionado de elementos que incorpora un mayor número de vinculaciones en su dinámica, más allá de la sola relación oferta-demanda. Esta relación que es señalada por el mercado mismo, en la teoría y esta teoría general del sistema, va más allá de esas vinculaciones dinámicas. Para llevar a cabo estas revisiones dinámicas de estas teorías,
Estos modelos sistémicos de turismo se tomará como la referencia a la clasificación de uno de los que yo les nombré al principio y que por cierto le mandé a investigar en los diferentes trabajos que se le mandó a hacer las diferentes actividades. Uno de esos teóricos investigadores era Buckley, en donde dice en su teoría de 1993 sobre los modelos creados en la sociología a partir de la teoría moderna del sistema. Fíjese una cuestión, ya estamos entrando aquí de los que son los conceptos a nivel de turismo, de los que son los conceptos a nivel de turismo, ya estamos entrando a lo que es estos modelos creados de la sociología, porque el turismo abarca también la parte sociológica, también abarca la parte teórica de estos sistemas para poder de alguna manera generar estas referencias con los demás, las demás teorías de las demás profesiones o de las demás carreras. Eh, la existencia de diferentes criterios para analizar el funcionamiento del sistema turístico ha generado una gran diversidad de conceptos y propuestas sobre los elementos que lo conforman. Fíjese que hay un cuadro, también está dentro de las actividades que yo le mandé, un cuadro de este teórico de Buckley que lo define en dos columnas, ¿sí? Uno nombre del sistema y otro definición y principios. Nombre del sistema, vamos a empezar por uno, el sistema mecánico. Sistema mecánico y el principio caracteriza a los sistemas como cerrados y toma su fundamento en los principios de la física. Se asume que los elementos del sistema, individuo y grupo, se encuentran en un equilibrio de fuerza centrífuga y centrípeta y que se unen por atracción mutua o se separan por repulsión. Su principal fuerza de cambio es de carácter endógeno. En el campo de las ciencias sociales, este primer modelo teórico de los sistemas fue elaborado con base al principio del equilibrio. El modelo hace referencia a un estado específico de la relación estabilidad-perturbación. El sistema debería tender siempre a mantener la estabilidad, entendida como alcanzar el estado en el que anteriormente se encontraba o crear un nuevo estado de balance. La realidad se encargó de demostrar que los sistemas rara vez permanecen en equilibrio. Vuelvo y repito, esto es una teoría, porque si ustedes ven la teoría del caos, sí, me imagino que también la habrán investigado, toda teoría, perdón, toda teoría del caos, a pesar de tener el caos, tiene su organización. Y por ahí, si ustedes googlean la teoría del caos, van a ver que esa teoría en un principio se ve el caos, pero hay una organización dentro de ese caos. Y llega un momento en que ese caos llega a un sistema generado por el mismo. Como estamos viendo aquí, es el sistema mecánico, en donde prácticamente nos dice que tenemos cosas que se rechazan y cosas que se atraen. Y eso lo vemos en la naturaleza misma. Por eso vemos que el sistema se llama sistema mecánico, caracteriza el sistema como cerrado y toma su fundamento en los principios de la física. ¿Sí? Otro sistema que tenemos es el sistema orgánico, el cual nos dice se constituyó sobre los principios de la biología, creando la concepción de sistemas sociales orgánicos abiertos, que desarrolla un continuo intercambio con el entorno. En el mundo de lo social, los sistemas reciben estímulos a través de un intercambio de información, la cual podría hasta llegar a modificar su estructura. Se asume que los elementos constitutivos de estos sistemas tienen dos tipos de comportamiento, como organismo en el que las partes cooperan en la lucha por la supervivencia y como conglomerado ecológico en que las partes compiten por la supervivencia. Asimismo, se establece que si bien la organización del sistema varía por el intercambio, existe una tendencia a mantener un estado relativamente constante, homeostático. Siempre se apuesta por la supervivencia. Volviendo a darle lo que es el sistema orgánico, a mí me preguntaba, doctor, pero ¿por qué cuando se siembran unos árboles, unos sí salen y otros no? Y yo les hablo sobre la competencia. Esa es la competencia de la supervivencia. Aunque ustedes no lo crean, en la naturaleza misma, a nivel de los vegetales, ellos tienen su competitividad. ¿En qué sentido?
Si ustedes siembran un árbol y hay una especie que es la predominante, esa especie no va a dejar surgir a esta. Y ese es el sistema de competencia. Y así tenemos en nuestra vida. Así sean de la misma especie, así sean la competitividad en la naturaleza es muy fuerte, es muy cruel y es relacionada con los hechos de la genética, de dejar el más fuerte. Simplemente con ustedes ver esos videos de estudios sobre las aves, que un ave tiene varios polluelos ella, la misma madre, por decirlo así, los mata y deja a uno o deja a dos, es por ese mismo sentir de supervivencia, deja al más fuerte. Y ese sistema lo genera, que es el sistema orgánico. Y tenemos el sistema procesal, que lo dice este autor, este teórico Burke. El modelo procesal también se caracteriza a los sistemas como abiertos, pero toma su fundamento en los principios de la cibernética. Se asume que los elementos del sistema tienen una comunicación entre sí y una organización por lo que son capaces de autodirigirse hacia la obtención de un resultado de meta. Este modelo concibe la generación de sistemas complejos que están sujetos a perturbaciones provenientes del ambiente y los conduce a generar cambios y adaptaciones. Bueno, en base a este sistema procesal, bueno, hay muchas telas que cortar, por decirlo así en el argot coloquial. ¿Por qué? Porque si vemos el sistema procesal en base a eso, vámonos a lo que es la inteligencia artificial. Y esos modelos de inteligencia artificial a nivel teórico hoy en día son bastantes concluyentes y bastante asombrosos leerlos y definirlos. Sí, porque imagínense, en estos días supe por ahí una noticia a nivel de Europa que tuvieron que desconectar a unos robots porque entre ellos llegó un momento en que se estaban comunicando, algo así, y era sobre la inteligencia artificial. Entonces, vámonos a lo que es el origen del sistema turístico, ¿sí? De esta teoría. Podemos ver que durante la década de los años 70, fíjese que eso es corto, y 80, se considera que los modelos mecánicos y orgánicos sirvieron de base para construir la concesión del sistema turístico, ya que fue ideado como un gran sistema al cual se van adhiriendo por atracción a otros espacios turísticos de origen y de destino, como un organismo en el que sus elementos se integran de manera coordinada. Como ustedes pueden observar, cuando el individuo hace turismo, él es el que paga su servicio. Antes de hacer ese turismo, supuestamente o presumiblemente la persona debe conocer las áreas. Y a pesar de todo, a pesar de que las operadoras turísticas le ofrecen, le venden, le dicen, tienen que trabajar, decirle con honestidad. Fíjese estos detalles. Tuve una familia que viajaron a Europa durante varias semanas, estuvieron en Italia, estuvieron en Francia, estuvieron ¿cómo es? Por Grecia, todo eso. Pero había una persona dentro de ese grupo familiar que era, bueno, todos somos carnívoros, pero era una persona que no está acostumbrada o no le gusta los vegetales, pues, no come vegetales, ni con esa teoría hoy en día de vegano, naturista, nada de eso, vegetariano, no come vegetales. Los primeros días en Europa, pues, trató de alguna manera, llegó un momento que a los 5 o 6 días, esa persona reventó, pues, ya andaba mal geniada, no disfrutaba de los pasajes, de los paseos y todo. Y durante toda esa semana le tocó que comer pizzas, jamón, o sea, pura charcutería, ya estaba cansado y eso cansa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues la persona no disfrutó del viaje, no se le indicó que era comida natural, ¿cómo es? Comida natural, no, comida vegetariana, bueno, naturalista, ¿sí? Y la carne en Europa es demasiado costosa, pues. La carne es demasiado costosa, no el mismo sabor que se tiene aquí, se come otro tipo de proteínas. Por lo menos cuando yo estuve en Nepal, bueno, yo gracias a Dios sí estoy acostumbrado a los vegetales, me gustan los vegetales, pero allá
Allá son vegetales y granos. Bueno, imagínense, hay 15 tipos de lentejas en Nepal y todos los días, desayuno, almuerzo y cena, se comen lentejas. Habían comidas, sí, ya cuando tenía 20 días, habían comidas que yo no soportaba, porque Nepal utilizan mucho el curry, no el curry un poquitico, sino el 1000%. Eso es las calles de Kamandú, las personas huelen a curry, uno llega a un momento en que de tanto comer empieza a oler a curry. Entonces, todo eso implican todas estas teorías, todas estas hipótesis dentro del marco del sistema. Fíjense la teoría que se están presentando. Una teoría sistémica, que una teoría sistémica de orgánica, ¿sí? Y una teoría de mecánica, de lo cual todo se atrae y todo se rechaza en algún momento. Entonces, como podemos ver, en el caso de América Latina, el sistema turístico tuvo su primera expresión conocida a partir del 71, a partir de los trabajos de varios institutos a nivel de México de investigaciones turísticas. México fue uno de los primeros en hacer investigaciones a nivel turístico, cuya definición lo refería como, abro comillas, un conjunto definible de relaciones, servicios, instalaciones que interactúa cooperativamente para realizar las funciones que promueven, favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de los visitantes. Esto es citado por Rodríguez en 1982. Esa forma de definir al sistema turístico alude a una clara concesión orgánica. En este caso se consideró que las partes del sistema turístico cooperan en vez de competir en la lucha por la supervivencia. Es decir, bueno, en base a este estudio que hizo México a nivel de América Latina, pues presumiblemente los sistemas turísticos cooperan, no se destruyen entre ellas por la supervivencia. Hay que razonar sobre esta teoría porque eh, he estado en sitios a nivel turístico donde sí ha habido una competencia y muchas veces es leal eh, eh, entre las operadoras turísticas. Y en ese caso, Mérida tiene mucha competitividad. En este caso, se considera que las partes del sistema turístico cooperan en vez de competir por la lucha de supervivencia. Claro, estamos hablando de los años 70. Años después, Cohen, que eso también es un teórico que también los mandé a investigar, refiere que los sociólogos y antropólogos estudiosos del sistema turístico admitieron como supuesto que su funcionalidad obedecía a un patrón orgánico espontáneo, de lo cual cuya dinámica presenta hacia nuevos espacios, hacia nuevas áreas geográficas, como resultado de una inercia de ímpetu o de fomento inducido a través de los esfuerzos de autoridades nacionales o de desarrollos turísticos de gran escala. Como ustedes pueden apreciar en las diferentes clases que yo he dado a nivel de turístico, a nivel de la ley, podemos ver que las nuevas normativas a nivel de turismo son relativamente nuevas aquí en Venezuela. Tienen su auge, ¿sí? Y también tiene su caída, pues. El sistema turístico hoy nacional, bueno, a raíz de la situación pandémica y por otros factores, pues ha decaído bastante, bastante así. Y volvemos a ese sistema, perdón, a ese sistema orgánico, la supervivencia. Y hay empresas que han tenido otro tipo de soporte, otro tipo de este, base, de lo cual todavía se mantiene, ¿no? Y ustedes lo pueden ver a través de los diferentes hoteles y a nivel de diferentes posadas que todavía, a pesar de los años, a pesar de la crisis, se han mantenido. Vamos a ver, entonces, en ese sentido, tenemos unos modelos básicos aplicados al estudio del sistema turístico. Los estudios sociales del mundo desarrollado focalizaron su esfuerzo en elaborar explicaciones, modelos sobre la etapa de expansión y evolución del sistema turístico en énfasis de aspectos geográficos, económicos, antropológicos. Los modelos, hay otros modelos propuestos en los diferentes sistemas, el modelo de Molina, que plantea una superestructura, atractivo, demanda, infraestructura, comunidad receptora, equipamiento e instalaciones.
La superestructura se compone de organizaciones del sector público y privado, leyes, reglamentos, planes y programas. La demanda constituyen los turistas residentes en el país y en el extranjero. La infraestructura, la cual incluye aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, drenaje, de teléfono, entre otros. Los atractivos naturales y culturales, aquí se consideran los elementos del ecosistema tradicionales, costumbres de las poblaciones receptoras. El equipamiento y la estación y las instalaciones se integran a hoteles, moteles, camping, trailers, parques, restaurantes, cafeterías, todo. Y la comunidad receptora se refiere a los residentes locales ligados directa e indirectamente con el turismo. Bueno, muchachos, como ustedes pueden ver, las diferentes teorías sistémicas generales del turismo hoy en día se han estudiado y se han ido perfeccionando en base a toda esta dinámica mundial que tenemos. ¿Por qué yo le digo esta dinámica mundial? Porque acuérdense que la etapa que hubo después del virus, eso ha hecho que unas empresas se hayan fortalecido, unos estados se hayan fortalecido, pero hay otros que decayeron. Vuelvo y repito, muchachos, ya para finalizar, tenemos la última actividad, ¿sí? Todavía tienen chance para agregar la actividad si no la han agregado. Tenemos la última actividad de clase y la última clase también. Los convido a venir, a estar presente en las diferentes clases que se tienen y vuelvo y repito, para la recuperativa ya saben los protocolos que deben de solicitar aquí en la universidad. De mi parte me despido a ustedes esperando que hayan tenido una confortable, piadosa Semana Santa, que hayan compartido con su familia, hayan sido unos descansos reparadores y deseándoles el porvenir de lo mejor para este ya fin de trimestre. De mi parte, abogado Walmor Moreno, número telefónico 0412-062-7031, a través de la plataforma. Pregunten, muchachos, estaré ahí pendiente de ustedes y mis bendiciones para con ustedes. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase.